Les saludo con la paz del Señor a todos, hermanos y hermanas, porque tuvimos una experiencia muy linda. Lo que es, ¿no?, la falta de conocimiento, ¿no? Se cometen tantos errores, tantas equivocaciones, y bueno, pero por falta de conocimiento nada más. Y fíjese como antiguamente nos decían que no adquiriéramos conocimiento, porque cuanto más conocimiento adquiríamos, más cuenta teníamos que dar, ¿no? Como que si fracasábamos íbamos a dar mucho más cuenta, y eso si bien es verdad en cierta manera, pero el conocimiento de alguna manera hace que nosotros hagamos bien las cosas, ¿no? Por eso, ¿cuánto vale un título? Un título de un técnico, un título de un abogado, un título de un científico, un título de un arquitecto, porque eso tiene valor por el hecho de que eso adquieren conocimientos que otros no tienen, y entonces lógicamente que tiene su precio, ¿no? Gloria al nombre de Dios. Y así nosotros también en lo espiritual, nosotros algún día vamos a recibir el galardón, ¿no? Porque por medio del conocimiento hemos podido llegar a la etapa de madurez, de crecimiento, y también a ser la esposa o a la fila de la esposa. Pero doy gracias a todos los hermanos de la congregación por la comunión que han manifestado, ¿no? Por la paciencia que manifiestan para con todas estas cosas. Sigamos orando, hermanos, sigamos orando. En la semana vamos a hacer otro, en la mitad de la semana tal vez hagamos otro programa, así vamos practicando, ¿no? Pero creemos que ya falta poco para que termine esta pandemia y nos vamos a poder reunir y alabar al Señor juntos. Alabado sea el Señor. Bueno, hoy tengo la compañía de mi amada esposa, gloria al nombre del Señor, y vamos a hacer una oración. Saludo a todos los hermanos que están por Facebook, ¿verdad, Ma? Sí. Que están por Facebook. Si tal vez esté mi amigo Jorge Gamarra, el Señor te bendiga mucho, amado. A la hermana Nilda, el Señor le bendiga mucho. Y a los hermanos de Montegrande, que el Señor le bendiga mucho a los hermanos de Montegrande, a mi amado amigo pastor Mario Repetur. Bueno, al pastor Dante, a todos los amados que están congregándose con él, al hermano de la radio, ¿cómo se llama, más? Diego Benítez. Al hermano Diego Benítez, el Señor le bendiga mucho a nuestro hermano y que cada día le alcance sabiduría y entendimiento en todo. No se olviden que mañana vamos a estar de 10 de la mañana a 12 del mediodía con el programa en la radio La Predicadora, la 94.1, ¿no? También con la participación de nuestro hermano diácono Nicolás Blanco y su amada esposa, la hermana Andrea Soler. Señor bendiga grandemente, hermano. Estamos muy entusiasmados, muy contentos. Saludo para la hermana Felisa, para su hija, para todos los hermanos porque no me acuerdo muchas veces los nombres. El Señor les bendiga. Yo cuando me acuerdo saludo. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué le parece si hacemos una oración y vamos al tema de esta noche? Gracias le damos al Señor. Padre, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradecidos, Señor, por cuanto tú nos permites estar en esta reunión, una vez más, Señor, reunido por medio de este medio que tú has preparado, Señor, para que se pudiera de alguna manera estar conectado con los hermanos. Padre, te pido tu respaldo, Señor, para con mi vida, para la vida de mi esposa. Señor, ayúdanos y bendícenos en todo lo que digamos y hagamos, Señor, todo sea agradable delante de ti. Amén. Sigamos siguiendo las direcciones que nos va dando el gobierno, hermano. No salgamos por salir. No sigamos el ejemplo de aquellos que no creen, porque la verdad que hay mucha gente que no cree que hay un coronavirus y que no cree que esto es verdad.
Muchos están diciendo que no es verdad, pero nosotros, aunque no exista, nosotros como pueblo de Dios tenemos que mostrar una obediencia en tanto y en tanto no vayan contra nuestra fe. Bueno, Gloria, como ahora no es contra nuestra fe todo esto, sino es contra el coronavirus, entonces nosotros estamos sujetos a las autoridades. Amén, hermano, ¿no? Y también, bueno, está mi esposa, me gustaría que salude, porque ella va a participar en el programa, no se va a hacer ver porque le molesta mucho la estufa de arriba. Así que le voy a dar para que salude a mi esposa. Amén, amados. Gracias le doy al Señor por este momento. La verdad que estamos más que contentos porque hoy tuvimos una primera reunión por Zoom con los hermanos y bueno, fue hermoso poder verlos. La verdad que fortalece muchísimo. Y bueno, no salió muy bien como esperábamos porque somos inexpertos en cuanto a la tecnología, como decía mi esposo, pero bueno, pudimos verlo y eso fue un gozo maravilloso. Así que bueno, estamos tratando de usar esta tecnología en beneficio de la fe de los hermanos. Así que bueno, gracias le doy al Señor por este momento de compartir con mi esposo y bueno, que el Señor bendiga a cada uno, hermanos. Un abrazo fuerte para todos. Amén, hermano, gloria a Dios. Vamos a leer el libro de los Hechos, en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Si usted tiene su Biblia, puede leerlo con nosotros. En el versículo 1. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas, dice el versículo. Pero creo que nos falta a nosotros el versículo del capítulo 15, versículo 36. Donde después dice, después de algunos días, estuve leyendo el capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Fíjese qué maravilloso es todo esto, hermano. Fíjese, ¿no? Cómo nosotros vemos acá un altercado. Bueno, y esto nosotros tenemos que verlo con mucho cuidado, este altercado, porque a veces en la vida de la iglesia se ven estas cosas, ¿vio? Se ven, pero todo es para bendición. Todo es permitido por el Señor. Acuérdense que el Señor es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él tiene al tanto todo lo que pasa dentro de ella. Él permite algunas situaciones para resaltar a unos y a otros los pone en el lugar donde tienen que estar. Entonces fíjese que dice que ellos, Pablo le dice, volvamos ahora y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde anunciamos la palabra del Señor. ¿Vio? Gloria. Y veamos cómo están. Y ahí vemos que desde el capítulo 15, del capítulo 15, versículo 36 al capítulo 18, 22, nosotros ahí podemos encontrar el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Este viaje comenzó más o menos en el año 51 después de Cristo, este viaje, fíjese, y el primer año de esta era cristiana pasaron 51 años para que Pablo tomara su segundo viaje. Gloria, y 51 años, hermano, es increíble que haya pasado, ¿no? Y bueno, Pablo tenía un corazón ardiente por los hermanos gentiles, por las iglesias que se habían constituido por medio del Evangelio de la Gracia que él predicaba. Él y Bernabé, los dos predicaban este Evangelio.
y él sentía un gran amor por las personas que se convertían al Evangelio. Y así eso es muy bueno para el Evangelio, que el pastor ame a las ovejas, ¿no? Pero también es bueno que las ovejas se amen entre sí, ¿no? Muy importante que nos amemos con amor sincero. Para poder amar con el amor sincero nunca tenemos que depender de nuestro amor humano, sino que tenemos que depender del amor del Señor Jesucristo. Este amor nosotros no lo tenemos que alcanzar, porque ese amor ya se nos fue dado, según Romanos capítulo 5, ¿no? Creo que versículo 5, donde dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Entonces fíjese que para amarnos entre nosotros, así como Pablo amaba a los hermanos, nosotros tenemos que dejar fluir desde nuestro interior el amor de Dios. ¿No le parece, hermano? Entonces, si usted va a amar a un hermano con el amor que usted tiene naturalmente, ese amor va a estar sujeto a condiciones, ¿no? Porque es un amor condicionado el que tenemos nosotros. Pero el amor de Dios es un amor que no está condicionado, porque todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, ¿no? Entonces es un amor más excelente. Y el apóstol Pablo amaba a los hermanos con ese amor de Dios, ¿no? Con el amor que él había recibido del Espíritu Santo, con ese amor ardiente en su ser. Fíjese que el hermano Pablo, el apóstol Pablo, él se sintió muy responsable de las iglesias donde él había ido a predicar. Él se sentía culpable por el cuidado y por el crecimiento de los hermanos en cada lugar. Así nos enseña la gracia a nosotros. La gracia nos enseña a ser responsables de los hermanos, a estar siempre atento de sus necesidades. Ahí creo que la hermana hoy en la reunión de Zoom dijo que ellos pasan necesidades. Bueno, no pasen necesidades, hermano, háganos saber si tienen necesidad de algo, háganos saber, porque nosotros somos sus hermanos, somos su familia, somos la iglesia, y ningún necesitado había en medio de la asamblea de Jerusalén, menos tiene que haber un necesitado en medio de la asamblea de Antioquía o del medio de la asamblea donde se predica la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo tenía un cuidado, un ardor por los hermanos que habían nacido bajo su ministerio, ¿vio? Entonces, y así es como un padre sincero, un padre amoroso ama a su hijo, ¿no? Él quiso visitarles, quería ir a verlos. Pero antes de continuar el viaje, se levantaron algunas situaciones, una situación muy, muy lamentable, una situación muy triste para el apóstol Pablo, seguramente que habrá sido triste esto. Y vamos a mirar un poco esto que se levantó allí, porque tenemos que ver que Dios establece una autoridad, establece un liderazgo, por así decirlo, si bien Cristo es la cabeza, pero sabemos que en cada iglesia, cada pastor es el líder de la congregación, es el que va al frente, es el que toma las decisiones, ¿no? Es aquel que tiene la responsabilidad ante nuestro Señor Jesucristo por la grey. Entonces el pastor tiene que ir aplicando a la iglesia todas las enseñanzas o todos los mandamientos, todas las leyes, todas las reglas de convivencia, todo lo que sea el buen orden, el pastor lo tiene que aplicar a la iglesia, tiene que darlo a conocer a la iglesia, y la iglesia tiene la obligación, por el amor que tiene por el Señor, no una obligación forzosa, sino que una obligación, porque Pablo decía, el amor de Cristo me compunge, el amor de Cristo me obliga, decía el apóstol Pablo. Todo lo que nosotros hagamos en la gracia lo tenemos que hacer a través del amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Si obedecemos es por amor, ¿no? Si servimos es por amor.
Si soportamos es por amor, todo nace del amor, hermano, ¿entiende? Porque Dios es amor y Dios está en nosotros como vida. Gloria al nombre de Jesús, ¿no le parece? Entonces fíjese, hermanos amados, que es maravilloso poder entender esto. Acá se levantó esta situación, esta discusión, ¿no? Porque el Señor quería que se estableciera un liderazgo aquí. Bueno, y nosotros, como leímos ahí, dice, y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, ¿no? Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Fíjese que lo que quería hacer Bernabé, ¿no? Y bueno, y Bernabé era un hermano muy amado por la iglesia de Jerusalén, muy amado. Era en aquel tiempo, o en un tiempo, Bernabé fue un hombre rico, de recursos monetarios. Él viajaba con mucha facilidad, él lo fue a buscar a Tarso, a Pablo después, y bueno, y era un hombre pudiente. Y también era mayor que Pablo, Bernabé. Y tal vez él pensó en su corazón, estamos interpretando, él pensó que él era el escogido de Dios para llevar el mensaje, el evangelio, ¿no? a los gentiles, ¿no? Porque habrá pensado cómo Dios puede usar a cómo Dios puede levantar a este como líder de todos nosotros, si perseguía a la iglesia. Digo yo, estoy interpretando, ¿no? Si era perseguidor de la iglesia, si él era un hombre que llevaba preso a los hermanos, los hacía torturar para que nieguen el nombre del Señor. ¿Cómo Dios va a poner a este hombre por sobre todos nosotros? Y entonces, pero nosotros vemos que Bernabé obtiene de parte de Dios una respuesta que lo dejó de alguna manera pasmado. Y más que pasmado, porque hubo ahí un enojo y también hubo una separación. Entonces, fíjese que Dios escoge a quien Él quiere, ¿no? Él que escoge a quien Él quiere para llevar a cabo sus propósitos. Él no consulta con nadie, Él es Dios. Entonces, nosotros vemos que Jesús era el hijo de José, Él era un carpintero, ¿no? En Nazaret, era un hombre común, ¿no? La casa de Jesús no era una casa de renombre, era una casa, podríamos decir, una casa de un obrero, una casa de desprecio, por así decirlo, por mucha gente, ¿vio? Y entonces nosotros vemos que a pesar de la condición de Jesús, a pesar de que él no era un hombre aparentemente sobresaliente, no era un doctor de la ley, no era un fariseo, no era un hombre estudioso, por así decirlo, con el Sanedrín, pero bueno, Dios lo escogió a él. Entonces, para Dios no es problema escoger a quien Él quiere. Ese problema lo tienen los hombres. Ese problema. Entonces nosotros muchas veces queremos limitar a Dios con nuestra mentalidad, con nuestra manera de pensar. Dios usa a quien Él quiere. ¿No? Muchas veces hombres de mucho buen testimonio, de mucha disciplina, de mucha fidelidad, ellos no fueron escogidos para hacer la tarea. Dios escoge a veces a los peores hombres, ¿no? A los peores. ¿Para qué? Para que no haya jactancia en ellos, para que en ellos no haya jactancia. Entonces, y ahí eso es difícil aceptar. Para la mente religiosa es difícil aceptar cómo puede ser que Dios escoja a un hombre pecador y no me escoja a mí para... ¿yo?
y no me escoja a mí, que yo nunca me equivoqué, que yo nunca cometí un error, que yo nunca todo lo hice perfecto. Yo merezco ser pastor, merezco ser evangelista, merezco ser profeta, apóstol, yo merezco, pero este no, este, ¿cuántas veces cayó? Tiene más caída que el ciego. Vio que el ciego no ve el pozo y se cae. Bueno, ¿y cómo lo puede ser que yo, que nunca, siempre di mi diezmo, siempre di mi ofrenda, siempre fui fiel a la doctrina, fui fiel al pastor? Resulta que ahora el pastor levantó a aquel que cayó como 6, 7, 8, 9 veces cayó. Pero no es el pastor el que lo levanta, sino que es Dios, ¿no? En este caso de Pablo fue así. No, Bernabé era un hombre muy respetado, muy honrado en la iglesia de Jerusalén. Y él se creyó como que él tenía de alguna manera el derecho de contradecir al apóstol Pablo. Pero él no pudo ver que Dios estaba colocando en el lugar de liderazgo al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo no. Cuando él quiso llevar a Juan Marco a la obra de la gracia, Pablo no se lo permitió, y entonces ahí vino el enojo, ¿no? Ahí vino el enojo, y seguramente que habrá habido una discusión, y en esa discusión Bernabé le habrá sacado en la cara todo lo que hemos hablado anteriormente. Pero acá no era cuestión de Pablo, acá estaba la mano del Señor, acá estaba el propósito de Dios. Dios estaba estableciendo algo, ¿no?, que era muy importante establecer. Por eso, cuando nosotros formamos una familia, vamos a hablar de las cosas naturales, siempre hay que tener en cuenta quién es la cabeza del hogar, ¿no? ¿Y quién estableció eso? Dios estableció eso. Ahora, cuando no se quiere aceptar lo que Dios estableció, entonces vienen las situaciones. La mujer quiere mandar en vez de mandar el hombre. No, y la mujer no puede mandarlo al hombre, no puede ejercer dominio sobre el hombre, dice la Escritura, no, sino que el hombre con amor, como un vaso frágil, tiene que tratar a su esposa y a sus hijos con mucha ternura, con mucho amor, con mucho respeto, y ir edificando su hogar, su familia. También en la iglesia es igual, y eso es lo que muchos años no se entendió aquí en Isidro Casanova. No se entendió que acá lo que hay que establecer es el liderazgo. ¿Y el liderazgo quién lo puso? Dios lo puso. Es el Señor quien puso el liderazgo. ¿Y quién es el líder de la iglesia? Primeramente, lógicamente, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo puso al pastor Ramón Encina para que él lleve adelante la iglesia, con su dirección, con su guía. No que el pastor Ramón Encina puede establecer lo que él quiere, no puede establecer lo que él quiere, sino que tiene que establecerse lo que le va dando el Señor a él. Ahora, muchos que lo conocieran al pastor Encina antes de conocer la gracia dirán, no, este no merece ser pastor, por esto, por lo otro, tanto acá, tanto allá. Y bueno, muchos errores, muchas equivocaciones, pero el Señor no miró eso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor miró algo más, él sabía que conmigo iba a llevar su propósito, que conmigo el Señor iba a poder establecer el Evangelio de la Gracia aquí en Isidro Casanova, en La Ferrere, ¿no? Que aquí iba a conocerse el mensaje de la gracia, ¿no? Como se lo había enseñado el apóstol Pablo. El Señor lo sabía eso, ni yo lo sabía eso, pero el Señor lo sabía. Pero vio, y hay muchos se enojan, ¿no? Como este hombre que habla medio a lo bruto, que no es refinado, que no tiene un título universitario, que tiene un lenguaje entrecortado, que se pone, le sudan y le transpiran las manos. ¿Y cómo puede ser pastor? Pero sin embargo, hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Y así es, hermano, siempre es así. ¿Qué había en mí para ser pastor? Nada. No había nada, no había mérito de ninguna clase, no había nada.
pero el Señor lo quiso así y hoy estoy aquí, ¿no?, como pastor de esta pequeña congregación para exaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo y su mensaje. Entonces, volvamos a la historia bíblica, ¿no? Como el apóstol Bernabé y el apóstol Pablo tuvieron una pequeña discusión ahí. Y todo por Marcos. ¿Vio? Todo por Marcos, ¿no? Y sabemos que Marcos significa el cortés. Él era un hombre de mucha cortesía, el distinguido. ¿Vio? Él era eso, era un hombre cortés y distinguido, pero que le faltaba coraje, le faltaba valor era joven, era más joven que a Pablo Marco, era muy chico todavía, ¿no? Después llegó a ser un ministro de la gracia, pero en ese momento no estaba preparado. Y Pablo consideraba que él no estaba preparado para ese trabajo, que iba a ser más bien un estorbo que una ayuda, que necesitaba tiempo de preparación. Y fíjese, Bernabé, al no ver que Dios era el que estaba hablando a través del apóstol Pablo, porque Bernabé tiene que reconocer que el que tenía la palabra era el apóstol Pablo. Si él aprendió el mensaje del apóstol Pablo. No, él era un judío, Bernabé era un judío de la iglesia de Jerusalén. Él estaba a los pies de los apóstoles del reino. Cuando lo escuchó a Pablo quedó maravillado y lo siguió a Pablo, ¿no? Porque el Espíritu Santo le dio, lo siguió a Pablo. Primero Pablo lo siguió a él, pero ahora es necesario que Pablo reine o tome el liderazgo. ¿Vio? Ahora es necesario. Y para eso a Bernabé no lo podía aceptar, no lo podía digerir eso. No, él no quería reconocer que la palabra, que el mensaje lo tenía el apóstol Pablo, que Pablo era el que era iluminado, que Pablo era el que tenía la revelación de nuestro Señor Jesucristo resucitado, ¿no? Que Pablo tenía la revelación de que el justo por la fe vivirá, que Pablo tenía la revelación de que ya no somos pecadores, sino que somos santos. No, Pablo tenía la revelación y de que ahora nosotros somos una nueva creación en Cristo, que el hombre viejo murió, que ahora somos una nueva creación. Toda esa revelación la tenía Pablo. Y Bernabé, claro, como era mayor que Pablo en edad, y era tal vez en físico era más grande, él creyó que él era digno para llegar a ser el líder de la congregación de ahí, de Antioquía, uno de los líderes, y el Señor dijo que no. No, Pablo decía, no soy digno de ser llamado apóstol de Jesucristo porque fui perseguidor de la iglesia. Fíjese, ¿no?, cómo Dios hace, ¿no? Más allá de lo que nosotros pensemos, más allá de lo que nosotros decidamos, Dios hace como Él quiere. Por eso, hermano, se necesita el ministerio dentro de la iglesia. Se necesita el ministerio para poder apartar pastores, para poder apartar evangelistas, para poder apartar apóstoles, maestros de la palabra. No necesitamos apartar eso, pero sí, porque yo creo que el pastor es el responsable delante de Dios por las ovejas, pero también hay un ministerio que lo apoya al pastor. Y el pastor no es el más grande, sino que somos compañeros en el ministerio. En el ministerio el pastor no está sobre todos los hermanos, sino que son colaboradores para que él pueda llevar a cabo bien su trabajo, hermano. Por eso es muy importante entender esto. Es muy importante. Bernabé no entendió que él era un colaborador del apóstol Pablo. Él tenía que menguar, él tenía que descender de su alta estima. Hay hermanos que tienen una alta estima, hay hermanos que ellos creen que están para gobernar, que están para enseñar, que están para instruir, ¿no? Y tienen esa gran estima, pero no es por ahí que Dios nos va a usar. Nosotros aún sabiendo, ¿no?, que tenemos un llamamiento, nosotros tenemos que ser de perfil bajos. Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras, Señor. Si tengo que estar bajo sujeción, voy a estar bajo sujeción. Solamente te pido a ti que me ayude porque el pastor es terrible. Ayúdame, Señor, a estar sujeto
aunque usted no está sujeto al pastor, que sí, sino que está sujeto a la palabra de Dios. ¿Entiende, hermano? Y acá hubo una discusión entre ellos. Y por este hombre distinguido, por este hombre cortés, pero con falta de experiencia. Falta de experiencia, no tenía la suficiente experiencia, el suficiente conocimiento, Juan Marcos, y por eso no estaba capacitado. Bernabé pensó él, ¿no? Que, por ejemplo, que Pedro, que Santiago, que Juan no habían aprendido de Jesús y a través del Espíritu Santo, ¿no? Ellos habrá pensado eso. Y ellos fueron habilitados, ¿no? Y que no debían estar instruidos, ¿no? Bueno, los apóstoles fueron instruidos por el Señor, ¿no? Capacitados por el Señor y por el Espíritu Santo para estar en el lugar que ellos estaban, aunque eran hombres que no estaban instruidos, pero para presentar el mensaje de la salvación, ellos habían sido instruidos, los apóstoles del reino. Lo que no fueron instruidos es en relación con el mensaje de la gracia o el mensaje del perfeccionamiento, ¿no, amor? Le doy una palabra a mi esposa. Amén, sí. Claro, a veces ahí en el caso de Juan Marcos, con Bernabé, vemos ellos como hubo una separación, ¿no? Por no aceptar el propósito que Dios tenía con el apóstol Pablo, ¿no? Porque Dios dijo, dice, es necesario que éste sepa lo que es padecer, dice, por causa del Evangelio, ¿no? Por eso lo había apartado. Y bueno, cuando vino Juan Marcos y Bernabé, tuvieron esa discusión y se separaron a causa de que no pudieron ver el propósito que Dios tenía, ¿no? Pero bueno, después más adelante vemos como Pablo dice que fue de mucha bendición, ¿no? Este hermano, así que después con el tiempo pudieron aceptar el apostolado del apóstol Pablo, ¿no? Como el líder de la iglesia en Antioquía, ¿no? Claro. Como la iglesia gentil. Claro. Y bueno, pero a veces son aprendizajes y los hermanos por ahí al no tener la instrucción no aceptan el liderazgo, porque yo, por ejemplo, cuando mi experiencia personal, cuando yo conocí el mensaje de la gracia, fue tanta la iluminación en cuanto a la palabra, ¿no? Los ojos de mi entendimiento fueron abiertos y yo entendí la palabra perfectamente, veía cosas que entendía la palabra, la leía y era como que mis ojos literal habían sido abiertos y podía entender, ¿no? Pero cuando uno tiene ese entendimiento primero, ¿no? Piensa que sabe todo, ¿no? Y que no tiene necesidad de que otro le enseñe, ¿no? Porque uno va siendo iluminado, porque Dios ve tu corazón, la sinceridad de tu corazón, y vas entendiendo la palabra y te vas enriqueciendo y decís qué maravilloso, yo veo esto, y podés hablar claramente del tema porque lo entendés, porque el Señor te lo dio a entender. Pero eso no quiere decir que uno no necesite de aquellos que están puestos por el Señor, como dice en el capítulo 4:11 del libro de Efesios, ¿no? Porque Dios constituyó. Y gracias a aquellos que estudian la palabra, que se rinden al Señor y el Señor les abre el entendimiento y les da sabiduría para perfeccionar, como dice, ¿no? A los santos, nosotros vamos entendiendo y nos vamos edificando los unos a los otros, pero eso no quiere decir que ya dejemos de necesitar a aquellos que el Señor puso, ¿no? Muchas veces se malentiende eso, ¿no? Por el entendimiento que recibimos nos independizamos de aquellos que el Señor puso, ¿no? Sí, amor, sí, gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, ¿no? Es increíble que se haya presenciado o se haya puesto en la Biblia esta discusión. ¿No? Qué mal que está, porque no es una buena representación de la iglesia de Antioquía. De hecho, eran hermanos de Antioquía,
y predicaban la gracia, ¿no? El Evangelio de la gracia. Ellos fueron a Jerusalén y le dijeron a los apóstoles que ellos eran salvos, ¿no? Que ellos eran una nueva creación en Cristo, ¿no? Y ahora resulta que viene este problema, esta situación entre ellos, ¿no? Y el Espíritu Santo lo registró para nosotros, ¿no? Estamos leyendo ahí en Hechos capítulo 15, 36, ¿no? Fíjese qué vergüenza, pero no era así. Cualquiera lo puede tomar a mal a eso, pero Dios estaba permitiendo, porque Dios quería establecer un liderazgo. Y en cada iglesia de gracia siempre Dios va a establecer un liderazgo. Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Hay que entender que hay una persona que nos va a guiar, ¿no? Es una persona iluminada, es una persona entendida, es una persona que Dios le ha dado sabiduría, ¿no? Que le ha dado entendimiento, ¿no? Y bueno, y el aceptar eso es estar bajo, digamos, es ayudar al Evangelio de la Gracia a extenderse, ¿no? Es ayudar, ¿no? Dice que Pablo era un hombre que tenía el oficio de hacer carpas, ¿no? Él no era ingeniero, él no era un hombre, vio, que tenía un oficio de renombre, ¿no? A veces esperamos que los pastores sean doctores, vio, porque hay hoy en las iglesias mundanas son doctores o son psicólogos o son abogados o son teólogos, ¿vio? Pero en el caso del apóstol Pablo, él era un hombre que hacía carpas, un hombre sencillo, ¿no? Y bueno, y también hay pastores que Dios ha levantado que tienen oficios sencillos o trabajos sencillos que ellos tienen que hacer, ¿no? Aunque para mí el pastor no debe trabajar materialmente, sino que él tiene que ser sostenido por la iglesia, porque hay mucho para ver, mucho para estudiar, mucho para hacer en la iglesia, mucho para hacer, extender el Evangelio de la gracia, no más allá de nuestros límites. Eso no es fácil, eso se necesita entendimiento, se necesita ir y establecer como Pablo hacía. Él iba y establecía una iglesia y no es que la abandonaba, sino que él volvía porque le agarraba aflicción en su corazón por saber de esos hermanos que habían aceptado por la fe al Señor Jesucristo. No solamente eso, sino que él los amaba y ellos querían, Pablo tenía la responsabilidad de que esos hermanos crecieran, que ellos llegaran a la madurez espiritual. Por eso, hermanos amados, nosotros tenemos que formar el ministerio dentro de la iglesia. Pero déjeme decirle que el ministerio no se va a formar si no se acepta el apostolado, si no se acepta el liderazgo. Si no se acepta el liderazgo, no se va a formar el ministerio. Y el día que yo no esté, ¿quién va a estar? ¿Quién va a estar si yo no estoy? ¿A quién va a dejar uno si no estoy yo? No, pero es necesario que ustedes bajen sus cabezas, entre comillas, ¿no? Bajen su cabeza y digan: Señor, hágase con nosotros conforme sea tu voluntad. Y tenemos que orar por el ministerio, tenemos que orar por aquellos a quienes Dios quiere levantar en este lugar para que se pueda conducir la iglesia de la gracia en toda esta zona, ¿no? Acá en Isidro Casanova, en La Ferrera, en Castillo, en los kilómetros, en los diferentes barrios que hay mucho para evangelizar, hermano. Hay mucho terreno, pero faltan obreros. Faltan evangelistas, faltan maestros de la palabra, faltan apóstoles, faltan profetas, ¿no? Y no están, pero nadie los aparta. ¿Y por qué no los aparta? ¿Y por qué el ministerio no está? Acuérdese que cuando Pablo fue apartado por el Espíritu Santo, estuvo el ministerio de 5 hombres en la iglesia de Antioquía, porque eran 5 y los 5 habla de los 5 ministerios, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que aceptar y tenemos que entender. Y no se tiene que discutir con a quien Dios pone, ¿no? Como el líder de la congregación. Y atrás Bernabé discutió con Pablo, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos. Se había apartado, como habíamos visto en el capítulo 12, creo que fue, se había apartado de ellos desde Panfilia, ¿vio? Gloria al nombre del Señor. Se había apartado desde Panfilia.
y dice en el versículo 39, desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos, un tal desacuerdo. Ahora Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa, llevaos bien con todos los hombres. ¿Qué pasó con esa palabra? No, en cuanto si es posible, porque acá la paz que tenía que haber entre los dos era de un lado, pero también era del otro lado, ¿no? Acá Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo para ir a recorrer las iglesias que ellos habían levantado. Y Bernabé no entendió eso. Bernabé creyó que él estaba a cargo. No, el sentir lo tenía el apóstol Pablo. Pablo lo estaba levantando, Dios lo estaba levantando a Pablo como líder de la iglesia. Entonces, Bernabé tenía que haber hecho caso a Pablo, pero bueno, él no entendió eso que Dios estaba haciendo y discutió, y dice que la discusión no fue una discusión leve, sino que y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, ¿no? Y eso me hace acordar a la separación de Abraham y Lot, ¿no? Que hubo ahí un desacuerdo por los pozos de agua, ¿no? Por los pastores de Lot y los pastores de Abraham, y como Abraham con mucha sabiduría, ¿no? Mucho entendimiento, le dijo, no haya contienda entre nosotros, escoge tú. Pero acá el apóstol Pablo no le dio a escoger a él, no le podía dar a escoger a él. ¿Por qué? Porque él tenía que estar sujeto. Él tenía que haber honrado al apóstol Pablo, porque Dios lo honró a él, ¿no? Revelándole, iluminándole, dando entendimiento en el misterio escondido de los tiempos antiguos. Él lo tenía que haber honrado, hermano, pero no, bueno, él se rebeló contra el apóstol Pablo, ¿no? Y se fue. Se fue Bernabé. ¿Podían leerme el 39, 40 y 41, amor? Amén. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿40? ¿41 también? Y 41 también, sí. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Amén. Y ahí dice que no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Eso nosotros podíamos leerlo en el capítulo 13, versículo 13 más. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Era un joven, era muy jovencito Juan Marcos. No era algo pecaminoso, algo que por haber hecho eso perdió a su salvación. Simplemente que desagradó a Pablo, y seguramente que si desagradó a Pablo, desagradó al Espíritu Santo y desagradó a Dios. Pero no fue desechado por eso Juan Marcos. Y entonces dice que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Gloria al nombre del Señor. Y hubo tal contención entre ellos, ¿no?, que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, gloria al nombre del Señor, fíjese, ahí podíamos leer en Colosenses 4:10 más, tomando a Marcos, Bernabé, ¿no? Dice que él navegó a Cipro. Bernabé tomando a Marcos. Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibidle. ¿Vio? Ahí está. Esto ya más adelante. Claro, esto ya habla de que ya Juan Marcos ya era útil ahí en aquel tiempo. Sí. Aquel que antes no podía ser útil, ahora no es útil. Y Pablo, escogiendo a Silas,
¿no? Ahí escogió Pablo, ahí vio que ya él tomó el lugar que Dios le había dado. Él escogió a Silas, seguramente guiado por el Espíritu Santo. Eso en el versículo 34. Y más, Silas pareció bien el quedarse allí. Entonces Pablo lo escogió a Silas. ¿Vio? Partió, encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. ¿Vio? Y entonces nosotros vemos la necesidad que hay de ser encomendado para una tarea. No, pero acá está hablando, los hermanos habla no de toda la iglesia, sino del ministerio de la iglesia, de los hermanos que estaban ahí al frente, pues, sirviendo al Señor. Dice que ellos estaban ayunando y orando, sirviendo estos al Señor, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué significa servir al Señor? Vamos a leerlo, no sé si dice servir al Señor. Cuando habla de la iglesia de Antioquía, creo que en el capítulo 13, amor. Capítulo 13. Estoy buscando que cuando el Espíritu Santo le dijo: apartame a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Me parece que no era ahí. Era en el capítulo 12. No puede ser. 13, versículo 2. Ah, sí, ahí está, sí. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban ministrando al Señor. Eso no es que estaban sirviendo al Señor, estaban ministrando al Señor. Que una cosa es servir al Señor y otra cosa es ministrar al Señor. Y bueno, y ellos ministraban al Señor en la iglesia en Antioquía. Es decir, que ministrar al Señor significa que nosotros damos a conocer el Evangelio por medio de que el Señor se manifiesta a través de nosotros. Ministramos al Señor a los hermanos, ministramos al Señor a los que van llegando. Es decir, que le administramos a ellos, le ministramos, ¿no?, la vida del nuevo hombre a los hermanos, a las hermanas, en cuanto a la obediencia, en cuanto a la mansedumbre, en cuanto al amor, en cuanto a la vida de servicio, en cuanto a soportarse los unos a los otros. Ellos ministraban al Señor para poder tener convivencia. Nadie puede tener convivencia en la iglesia si no ministra al Señor. Usted tiene al Señor dentro suyo y usted tiene que ministrar al Señor al hermano que está a su lado. Usted tiene que ministrar al Señor a su esposo, a su esposa. Tiene que ministrar al Señor al pastor, al evangelista, al ministerio de la iglesia, porque ellos estaban ministrando al Señor. Eso es ministrar al Señor, ¿no? Ministrar es dar al otro lo que el otro necesita. Yo le estoy ministrando a mi hermana, a mi hermano lo que necesita. ¿Qué necesitan? Al Señor. Y entonces ellos ministraban al Señor. Fíjese, ¿y cómo lo hacían? Por medio del Espíritu Santo, por medio del poder que ellos habían recibido. Porque dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio, Cirené, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Fíjese cómo se expresa la palabra, ¿no? No sirviendo al Señor, sino ministrando estos al Señor. Ellos ministraban al Señor a otros. Ellos ministraban la vida de la gracia a otros. Ellos ministraban la vida del Señor Jesucristo a otros. Y eso es servir al Señor. Eso sirviendo al Señor. Ministraban al Señor, dijo el Espíritu Santo, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que hemos hablado del ayuno, que el ayuno no es dejar de comer comida, sino que el ayuno es abstenerse de todo aquello que pueda impedir, ¿no?, la administración de la vida de Dios a otros. Nosotros ayunamos de todo aquello que pueda impedir la administración de la vida
de Dios a otros, ayunamos. No nos satisfacemos ahí. No, si el otro necesita mi tiempo, yo administro al Señor en ese tiempo que el hermano necesita. No, entonces estoy ayunando, que no estoy viviendo mi tiempo, no para mí, sino para ayudar al otro. Que el Señor le dé entendimiento en cuanto a estas cosas, hermanos amados. Doy gracias al Señor por esta hora que hemos tenido. No sé si mi esposa quiere agregar algo, mi amor. El Señor bendiga grandemente a mi amada esposa. Bueno, el hermano Jorge de Capdevila nos saluda. El Señor bendiga, hermano Capdevila, siempre escuchando la palabra del Señor del hermano Jorge. La hermana Alicia Vallejos, amiga del hermano Héctor. Bueno, hermana Alicia, la esperamos cuando usted guste. Usted sabe que dejó una huella en nuestro corazón el hermano Héctor. El Señor bendiga grandemente, hermana Alicia. El hermano Nicolás y la hermana Andrea, bueno, sabemos de estos hermanos fieles que el Señor nos ha dado. El hermano Antonio Villarreal. Antoñito, Dios te bendiga, amado. El Señor te bendiga grandemente. Y la hermana Cintia y el hermano Martín, el Señor bendiga grandemente la vida de todos los hermanos que estuvieron escuchando este programa. El hermano Nicolás abrió este Facebook para poder transmitir los programas que salen por la radio el día lunes y viernes. Así que los hermanos pueden suscribirse. Eso lo vamos a hablar después, amorcito. El Señor bendiga a nuestro hermano Nicolás. Gloria al nombre del Señor. El Señor bendiga a la hermana Andrea. Vamos a orar y damos gracias al Señor por todas estas cosas, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra que hemos hablado. Ustedes espero que hayan entendido sobre la importancia de lo que Dios quiere establecer, ¿no? Que es el liderazgo en la iglesia, ¿no? Y bueno, con mansedumbre, con amor, tenemos que aceptar. Señor, estamos ante tu presencia en esta noche, agradeciéndote a ti, Señor, por cómo nos vas conduciendo, cómo nos vas llevando por medio de los apóstoles, Señor, que fueron antes que nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, pones aquel que tú quieras poner. Señor, gracias porque tú no haces caso de nuestra apreciación. Señor, porque tú sabes que nuestra apreciación, Señor, no es como la tuya, porque tú miras el corazón, tú sabes los sentimientos, los pensamientos, tú sabes el futuro. Señor, tú sabes todas las cosas. Por eso, Señor, te damos las gracias, porque tú estableces, Señor, sabiamente, Señor, aquel que ha de estar al frente, Señor. Bendice a los hermanos, a las hermanas, prepara el ministerio en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga grandemente la vida de cada hermana y cada hermano. Mañana estamos de 7 a 8 de la tarde, hermano. Dios le bendiga. Y a la mañana y a la mañana estamos de 10 a 12 del mediodía, así que hay que levantarse temprano. Dios le bendiga, hermana.